están? Yo soy Carla y hoy en Entre Líneas vamos a platicar un poquito sobre el libro Bellas para Morir, estereotipos de género y violencia estética contra la mujer, de Esther Pineda. Esther Pineda es una socióloga, escritora y feminista venezolana. Ella tiene un doctorado en ciencias sociales y hace investigaciones sobre los derechos de las mujeres y discriminación racial. Ella explora mucho los temas sobre cómo el machismo afecta a las mujeres en todos los ámbitos de su vida, y básicamente esto es un poco de lo que nos habla en el libro. Este libro para mí es muy interesante porque hace un recorrido histórico sobre cómo han ido cambiando los cánones de belleza a lo largo del tiempo hasta la actualidad. Y creo que esto ayuda mucho a las mujeres a percibir cómo estos cánones están dirigidos por hombres a lo largo del tiempo, y con hombres obviamente con poder político, económico, social y cultural, han sido los que han establecido cómo tendría que ser las mujeres. Pero bueno, antes de empezar, también la autora nos explica qué es un estereotipo y qué es la violencia estética. Un estereotipo es la idea preconcebida que tenemos sobre el sexo y el género de la mujer y el hombre como idea verdadera, y que estos se encajan siempre en este molde. Por ejemplo, que las mujeres son muy sensibles y lloronas, y en cambio que los hombres nunca deben demostrar sus sentimientos, no llorar y ser fuertes. Y violencia estética se refiere a la presión social que se ejerce sobre las mujeres por parte de los hombres para poder cumplir un ideal de belleza a veces inalcanzable, y esto genera cambios en su mente y físicos que les afectan. Pero bueno, pues vamos a empezar un poquito a platicarles sobre cómo son estos cánones de belleza en la prehistoria. En la prehistoria, como tal, las mujeres eran muy valoradas por maternar. ¿Esto qué quiere decir? Que la fertilidad era muy valorada y por ende el cuerpo de la mujer era apreciado por como muy voluptuoso, grandes caderas, cuerpos obesos, porque lo que buscaban eran cuerpos sanos que pudieran tener hijos, para así ir conservando la especie. Claramente aquí no había un ideal de bonito, feo, porque esta era su mayor preocupación, el sobrevivir. También luego, cuando llegan las primeras civilizaciones en la antigüedad, que son Egipto, Grecia y Roma, aquí es donde se tiene el primer registro de un canon de belleza, ya que en el antiguo Egipto las civilizaciones pues se preocupaban mucho por su físico, la higiene era extremadamente importante para ellos, y cabe recordar que ellos creían mucho en el regreso después de la muerte. Entonces, con mayor razón es que cuidaban su cuerpo. Pero ¿cómo se visualizaban a las mujeres en ese entonces? Bueno, pues altas, estéticas, de pechos pequeños, de caderas pequeñas también, de pelo largo. Y también algo que era muy importante en Egipto en esa época era el uso del maquillaje, ya que también es como el primer registro de que las mujeres se hacían faciales, exfoliaciones, obviamente con productos de la época que a veces eran muy dañinos para sus pieles. Pero era justamente de la creencia de que ellos tenían que estar listos y con todas sus posesiones para el regreso de la muerte. También aquí es cuando se implementa el primer delineador llamado col. Es un delineador negro que usaban todos para poder darle un misterio a su apariencia. Pero ¿qué pasaba en Grecia y en Roma? Bueno, era muy parecido, ya que las mujeres pues también eran estilizadas, de cabello largo, pero acá eran rubias. También se tenía mucho la idea en estos países del amor romántico, ya que para ellos la fealdad estaba vinculada a que no ibas a encontrar pareja, al desapego, a la suciedad, no, al descuido. En cambio, las mujeres bellas eran muy valoradas. Es por eso que cuando una mujer era bella, pues decían que tenía mayor posibilidad de encontrar el amor. Y todo esto obviamente fue cambiando un poco hasta llegar a la Edad Media. Hay que recordar que la Edad Media estuvo marcada por el cristianismo y la influencia que tuvo la Iglesia en este periodo. Entonces, justamente como la Iglesia estaba metida en este periodo, pues el canon de belleza cambió. Ahora las mujeres tenían que cubrirse, ya no podían destaparse, tenían que ocultar su cuerpo. Claramente eran cuerpos muy delgados, donde ser voluptuosa se veía mal y estaba mal, ya que decían que era pecado porque incitabas a los hombres a cometer pecados. Entonces, justamente la Iglesia metió este ideal y también el ideal de la familia tradicional, de que las mujeres solo estaban hechas para tener hijos, ¿no? Y estar en casa.
Pero ya es a finales de este periodo donde pues se ve como un cambio justamente por la llegada del Renacimiento. Con la llegada del Renacimiento, pues fue un periodo de mucha ilustración, de mucho pensamiento, estaban conectados mucho con su espiritualidad, ya que ellos buscaban renacer y dejar atrás el pasado medieval. Es por eso que también el canon de belleza cambió. Ahora la mujer, pues fue cuando se implementaron las doncellas. Las doncellas eran mujeres en edad casadera que estaban buscando un marido. Entonces, durante este periodo se apreció muchísimo la estética y la simetría en las mujeres, ya que era altamente valorado por los artistas de la época, como Da Vinci, y con el nacimiento de Venus, que es un ejemplo de cómo se percibía la mujer en ese momento, con pechos pequeños, pero caderona, con cintura, pelo largo, rubio, mujeres que al final eran tradicionales, pero ya no tenían que estar ocultando su cuerpo. Al mismo tiempo es cuando empieza a hacer más la idea del amor romántico y el amor a primera vista, ya que como les decía, pues viene esta época del cortejo y es cuando las mujeres pues estaban disponibles para elegir a una persona para casarse. Claramente, esto era otra vez asociado a la belleza. Las mujeres más bellas y con el estereotipo de cuerpo adecuado, pues iban a tener más posibilidades de encontrar un buen partido. Esto hizo que se asociara mucho la piel blanca con la pureza, las clases altas, ya que estaba mal visto asolearse por mucho tiempo. También el cabello dorado era un signo de la realeza, ¿no? De una belleza divina, porque hay que recordar que como estaban conectados con su espiritualidad, pues para ellos todo lo divino era muy importante. En este periodo también se tiene mucho registro de que el cuerpo de los hombres era también muy valorado y se les exigía que fueran altos, musculosos, simétricos, casi a la par que la mujer. Pero en cambio, con la llegada de la imprenta, hubo un cambio hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque fue cuando se les empezó a bombardear a las mujeres con información, tips de belleza, cómo tenían que cuidar una casa, cómo hacer su maquillaje y todas estas cosas para ir cambiando su aspecto. Porque bien, si ya existían los polvos, las pelucas, todavía no se hacía como un cambio mayor hasta que llegaron estas como consejos que debían de seguir las mujeres, porque si eras ese tipo de mujer, pues ibas a ser mejor, eras como la gran mujer en ese momento. Pero ¿qué pasa cuando llega la Revolución Francesa? Recordemos que esto pasa ya en la Edad Moderna y la Revolución Francesa fue un parteaguas, ya que con este fue el fin de la monarquía absoluta y los privilegios hacia el clero y la nobleza. Entonces se dispararon muchas ideas sobre cómo tenían que ser un país, una nación. Y estas ideas eran sobre soberanía, libertad, igualdad para todos, ¿no? Y justamente en esta época es cuando cambia un poco el canon de belleza, ya que pues se valoraban otra vez las mujeres que eran pues más voluptuosas, porque esto significaba, recordemos, que podían ser fértiles y lo que buscaban pues justamente era seguir procreando, ¿no? Para tener pues ahora sí que mano de obra, pero con este ideal de que ya iban a poder ser iguales todos, entonces iban a poder tener más oportunidades. Claramente esto pues no duró como tanto, ya que las mujeres pues seguían siendo como un ideal, ¿no? Y es por eso que llega la época victoriana y en esta época es cuando otra vez vuelven a privilegiarse los cuerpos muy delgados y estéticos. También un cambio muy importante que hubo en esta época fue el invento del corset. El corset es pues como una tipo faja que usan las mujeres para moldear su cuerpo. Obviamente en esa época, como estaba mal visto ser muy voluptuosa, pues las mujeres que sufrían de gordura, entonces era pues para adelgazarlas. Y al cambio a las mujeres que tal vez les faltaba un poco de pecho o querían aparentar ser un poco más caderonas, esto les ayudaba al mismo tiempo para verse así. Volvemos a lo mismo para cumplir un ideal de cómo tendría que ser la mujer. En esto se popularizó por el moldamiento de sus figuras. Claramente estos pues eran muy peligrosos, ya que lastimaban las varillas a las mujeres. Había mujeres que se desmayaban por estar a veces tan apretados, pero justamente pues era mal visto no usarlos.
Con la llegada del siglo XX también hubo cambios muy importantes. El primero, y yo creo que es el que nos define hasta el día de hoy como el estereotipo o el canon de belleza que tenemos que seguir, es que Estados Unidos implementó su propio ideal de mujer. Ya no solo era en Europa donde se establecía esto, sino también ahora en Norteamérica. ¿Qué pasó con Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos propagandizó a las mujeres Gibson Girl. Estas mujeres eran la bella tradicional, la chica de casa, pero al mismo tiempo alegre, divertida, joven. Obviamente eran mujeres con mucho pecho, una cinturita y grandes caderas, ya que, como recordar, en 1913 se crea el brasier. Es pues un brasier, pero ayudó justamente a seguir moldeando la figura de las mujeres, donde era muy valorado pues los bustos de diferentes proporciones, y esto ayudó a las mujeres con poco busto pues a tener más. Es por eso que en esta época, en el siglo XX, con la llegada del voto femenino, surge esta corriente nueva que son las flappers. Las flappers, en cambio, eran mujeres que buscaban pues estar más holgadas, llevar una moda que les permitiera trabajar, una chica seria, americana, pero al mismo tiempo con esta libertad que les otorgaba pues sentir que ya eran parte y estaban iguales que los hombres. Esto realmente duró muy poco, ya que pues se buscó de nuevo retener a la mujer dentro del hogar. Pero ahora, con la invención de Hollywood, la televisión y con toda esta expansión mediática, pues ¿qué pasó? Que las mujeres se empezaron a cosificar, a sexualizar, a darles parámetros de comparación, o sea que unas eran muy coquetas y femeninas, otras eran más serias. Y todo esto fue posible por Hollywood. Realmente bombardeaban a las mujeres con toda clase de información, consejos, maquillajes, ejercicios, qué tenían que hacer para ser la mujer ideal. Un dato muy curioso es que justamente cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, las mujeres pues estaban en sus casas, la mayoría, y el país necesitaba que salieran a trabajar. Entonces, ¿qué hicieron? Pues empezaron a bombardearlas con información sobre que si iban a trabajar eran súper mujeres, las mejores nacionalistas, las mejores esposas, que ellas solas podían hacerlo, que no necesitaban a un hombre. Entonces, justamente es cuando ellas salen a trabajar. Y otro dato muy curioso es que en la época pues se usaba mucho el cabello suelto. Entonces, para las fábricas esto era muy incómodo, pero las mujeres, siguiendo un canon de belleza establecido que era el cabello suelto, querían ir así a trabajar. Entonces, ¿qué pasó? Pues empezaron a hacer comerciales donde había actrices de la época muy famosas peinándose, haciendo coletitas, chongos, con paños, y esto originó que las mujeres americanas y alrededor del mundo pues se amarraran el cabello para que fuera más fácil para ellas trabajar. Pero ¿qué pasó cuando termina la Segunda Guerra Mundial y retornan los hombres a sus hogares? Bueno, pues ahora el marketing era diferente. Ahora les decían que ya estaba bien regresar a casa, que iban a ser felices cuidando a sus esposos, a sus hijos. Entonces los bombardeaban ahora con información y comerciales sobre los electrodomésticos, donde ellas iban a ser súper felices en su casa con su refri, su escoba, su horno, porque al final estaban dando como el sustento a sus maridos, ya que pues no necesitaban que estuvieran afuera porque ellos ya habían retornado. Y volvemos a lo mismo, querían de nuevo encapsular a la mujer en las tareas del hogar, en tareas que no eran remuneradas para ellas. Esto fue un proceso difícil porque claramente ellas vieron que podían hacer el trabajo, que podían ganar dinero y no necesitar tal vez de una persona para generar ingresos. Y ya durante todo este siglo XX, pues se dieron los cánones de belleza cada vez más rápido. Esto también por la expansión de los medios de comunicación, donde era más común pues irlos cambiando. Por ejemplo, se empezaron a crear diferentes tipos de mujer para la época, las pin-up girls, también las playboy, las modelos, las actrices, pero al mismo tiempo eran como dos ideales, ¿no? Como que la televisión te ofrecía las dos mujeres, ¿no? Las playboy en este caso, que eran altas, rubias, curvilíneas, exuberantes, divertidas, al mismo tiempo se las asoció con tontas, porque como eran tan bonitas, pues las mujeres no eran inteligentes.
Y teníamos al otro lado la chica tradicional, las actrices un poco más serias. Entonces, estas personas eran serias, coquetas, tradicionales, de casa, las mujeres con las que te podías casar. Y claramente, pues eran más inteligentes, ¿no? Y esto se diferenció mucho porque las chicas tradicionales o las actrices que representaban esto, pues eran actrices muy delgadas, nada exuberantes, no se vestían provocativas, no se veían provocativas tampoco. Comúnmente pues era pelo negro, recogido, no tan divertidas como se podría pensar que serían. Es por eso que también las modelos tenían este ideal de que son tontas, ¿no? Pero claramente hemos visto que no son tontas. Y también las actrices. Teníamos por un lado a Pamela Anderson, que era muy voluptuosa, y del otro lado, por ejemplo, a Britney Spears, ¿no? Entonces, ¿cómo la televisión ha influenciado en esto? Justamente al llegar a esta etapa, la autora Esther Pineda nos explica cómo es que los medios de comunicación nos han bombardeado con tantos estereotipos para cumplir los ideales que tienen los hombres de nivel adquisitivo alto, nivel económico, social, cultural, y ellos son los que dictan todos estos parámetros de cómo tendría que ser la mujer. Y al mismo tiempo nos dicen ¿qué no tendríamos que hacer? ¿Por qué? Porque viene este miedo a envejecer. La gerontofobia justamente es eso. ¿Y qué pasa? Pues que nos dicen que está mal envejecer y cada vez hay más tratamientos para que nosotras los consumamos y retrasemos esta etapa, ya sea con la cirugía estética, el botox, el cuidado de la piel, y cada vez son más tratamientos más invasivos hacia nosotras para justo retrasar esta etapa. También fueron etapas donde se incrementó mucho los desórdenes alimenticios, porque claramente las mujeres, las niñas querían alcanzar este ideal de las actrices de Hollywood, donde eran muy delgadas. Entonces fue cuando se desató la gordofobia y el incremento de los trastornos como anorexia y bulimia. Esos trastornos alimenticios solamente generaron que niñas pues se enfermaran y al mismo tiempo no había nadie como concientizándolas sobre lo que les pasaría a sus cuerpos. Y este es un ejemplo de que modelos, actrices han pasado por estos procesos y han llegado a morir y aún así se seguían aceptando, porque mujeres de 1,80 pesando 45 kilos era algo normal y de hecho es lo que buscaban las casas de moda, si no, pues lo llamaban como plus size. Si bien a lo largo del tiempo ya se ha buscado más la inclusión de todos los tipos de cuerpos, es real que todavía sigue habiendo un sesgo muy grande, porque son muchos los cuerpos que todavía son muy privilegiados y es ese estilo. Claramente ahora con el acceso también a redes sociales, esto creo que es muy importante, es que estas nuevas generaciones vienen a querer alcanzar estándares irreales. ¿Esto qué quiere decir? No sé si han visto, pero ahora ya hay influencers en Instagram, TikTok, que son inteligencia artificial, donde nos muestran una vida perfecta, pero esta vida perfecta claramente está hecha por una computadora. Pero imaginen todo el poder que tiene sobre una niña, un adolescente que está descubriendo cosas y que la bombardeen como que así tiene que ser su vida. Entonces claramente esta niña va a crecer con muchos cambios y daño psicológico hacia su cuerpo, ¿no? Es por eso que Esther Pineda nos dice que es importante ir modificando estas conductas, que está bien si nos queremos operar, claramente, pero que lo hagamos desde un lado un poco más consciente, en el que sea por nosotras y no para complacer a otra persona sobre su ideal de mujer, ¿no? Creo que este libro, en lo personal, me ha gustado muchísimo por eso, porque nos hace darnos cuenta de cómo nos bombardean con información y que a veces esa información nos hace tanto daño porque no estamos listos o nos hace sentir mal, pero al mismo tiempo pues queremos encajar en eso. Creo que si se animan a leerlo, lo platiquen, qué les pareció. Igual espero que con este video pues se aclaren un poquito las dudas y se animen a leerlo. Gracias.